Vamos a hablar del proceso de la lectoescritura y sus dificultades. En principio vamos a nombrar a Emilia Ferreiro, quien es una escritora, pedagoga y psicóloga que se destacó por sus aportes a la educación, especialmente por la teoría de cómo los niños aprenden a leer. Se destaca su investigación sobre la psicogénesis del sistema de la escritura en la niñez. Aportó la alfabetización como construcción de un objeto de carácter interdisciplinario, mostrando que algunas construcciones anteceden a otras y que forman parte de las siguientes, concibiendo el desarrollo de la alfabetización como un proceso sistemático, gradual y constructivo. Los postulados de Emilia Ferreiro están vinculados principalmente con la teoría de Piaget y se basan muchas de sus investigaciones. Se ha profundizado en el tema de la adquisición de la lengua escrita, considerando la importancia de la alfabetización inicial y comprendiendo su proceso de construcción desde un enfoque psicogenético. Señala que los niños piensan a propósito de la escritura y que su pensamiento tiene interés, coherencia y validez y extraordinario potencial educativo. Hay que ser capaces de escuchar a los niños desde sus primeros balbuceos escritos, lo que llamamos los primeros garabatos. No podemos reducir al niño a un par de ojos que ven, un par de oídos que escuchan, una mano presionando un lápiz sobre un papel, sino que detrás de esto hay un sujeto que piensa y trata de incorporar a sus propios saberes este maravilloso medio de representar y recrear la lengua, que es la escritura, todas las escrituras. Desde esta mirada, el desarrollo de la lengua escrita va más allá de la potenciación de la percepción y de la psicomotricidad. Esta se profundiza con el desarrollo innato de los menores. Los postulados de Emilia Ferreiro han ayudado a cobrar conciencia de la importancia que tiene la alfabetización inicial, para lo cual plantea una tríada conformada no solo por el niño, que es quien aprende, y por el docente, que es quien enseña, sino que también por el objeto de conocimiento, que es un sistema de representación alfabética del lenguaje. Esto como tercer elemento que antes había sido ignorado. La diferencia entre las conceptualizaciones de la escritura no es puramente terminológica. Entender la escritura como un código de transcripción implica que el énfasis debe ser puesto en la discriminación perceptiva, principalmente en lo visual y lo auditivo, lo cual trae consecuencias para la acción alfabetizadora. El lenguaje se ha dejado de lado y se ha reducido a contrastes sonoros, lo que conlleva a una disociación entre el significante sonoro y el significado, y por ende a la destrucción del signo lingüístico y su inherente complejidad. Esta concepción supone que cualquier niño puede aprender a leer sin dificultad, si tiene la capacidad de discriminar entre dos formas visuales y o auditivas próximas, ya que simplemente hay una transcripción de lo sonoro al código visual. Durante el proceso de la adquisición de la lectoescritura, los niños transitan por etapas evolutivas, las cuales se dividen en 4 grandes niveles o etapas. Estas son la concreta, la presilábica, la silábica y la alfabética. Por el contrario, tan solo se habla de fases para aprender a leer. Estas serían la presilábica, la silábica y la alfabética. Con respecto a los niveles de lectura, comenzamos con la etapa presilábica, que esta surge cuando se le pide a un niño que interprete el significado de una palabra o de un texto escrito. Pero el niño no es capaz de dominar ninguno de los aspectos mencionados y el niño inventará el significado de lo que está escrito o simplemente dirá que no tiene ningún significado.
La imaginación es el componente principal en esta etapa para poder identificar la palabra que está escrita. Por ejemplo, podríamos encontrarnos con explicaciones como que las palabras largas son correspondientes a objetos grandes o las palabras cortas son correspondientes a objetos pequeños. La etapa silábica, en esta etapa el niño ha comprendido el aspecto cuantitativo de la lectura, es decir, cuando logra diferenciar principalmente el tamaño de la palabra escrita. Como todavía no comprende el significado de cada una de las letras, el niño deducirá que una palabra larga representa cualquiera de las palabras que ya conoce. Por ejemplo, si ve escrita la palabra automóvil, deducirá que significa cosas tan dispares como pescador o pelícano. En la etapa alfabética, una vez que el niño domina también el aspecto cualitativo de la lectura, es capaz de empezar a distinguir las diferentes letras entre sí y también de interpretarlas. De esta manera, por primera vez, el niño podrá tratar de leer realmente lo que está escrito y a partir de esto será solo cuestión de tiempo que el niño aprenda a leer. Con respecto a los niveles de escritura, tenemos la etapa concreta, que ocurre cuando el niño no comprende en absoluto el funcionamiento de la escritura ni la forma de las letras, pero quiere empezar a imitar las reproducciones de los adultos. Trata de imitar las letras cursivas, realizando líneas curvas con diferentes formas y si trata de imitar a la letra imprenta, dibujará formas que no estarán unidas entre sí. Los dibujos realizados por el niño en esta etapa no guardan ninguna relación con las palabras que intenta representar en realidad. Tenemos la etapa presilábica, que es la segunda, y en esta etapa el niño ha aprendido a reproducir algunas de las letras, pero todavía no conoce cuál es su verdadero significado. Sin embargo, el niño ya ha comprendido que cada una de estas representa un sonido diferente y tratará de plasmarlo en la escritura. Entonces utilizará diferentes combinaciones de las letras que ya conoce para poder representar las palabras, para poder representar palabras diferentes. Pero como todavía no conoce lo que significa, lo hará al azar, pudiendo utilizar una sola letra para representar sílabas completas o palabras completas. Por ejemplo, podemos observar que el niño dibuja diferentes combinaciones de las letras que conoce para representar cualquier tipo de palabra. Después tenemos en tercer lugar la etapa silábica y en esta etapa el niño seguirá sin conocer el sonido que representa cada una de las letras, pero tratará de deducirlo utilizando las que ya conoce para poder representar sílabas concretas. Por ejemplo, puede creer que la M siempre se lee como me o como ma. Por tanto, en esta etapa será capaz de dividir las palabras en sílabas y hacer una escritura aproximada de las mismas, pero todavía no domina relación entre lo escrito y los sonidos que el niño pretende representar. Por último tenemos a la etapa alfabética. Esta etapa se alcanza cuando el niño descubre qué sonido tiene cada letra y es capaz de combinarlas de manera adecuada. A partir de este momento, los únicos problemas que se encontrarán tendrán que ver con la ortografía y no con el proceso de escritura en sí. Por ejemplo, podrá reconocer los sonidos de cada letra y podrá confundir, por ejemplo, en la palabra vaca, la B corta con la B larga.
podemos encontrarnos con niños con dificultades en la lectura y la comprensión lectora. El fracaso en la lectura comprensiva puede estar causado por una serie de factores interrelacionados entre ellos, como pueden ser la confusión sobre las demandas de la tarea, la posesión de insuficientes conocimientos previos y estratégicos, como la estimulación, un insuficiente control de la comprensión o problemas en el ámbito afectivo emocional. Leer no se reduce tan solo a decodificar las palabras, sino que también y sobre todo significa comprender el mensaje escrito en un texto. Hay alumnos que se encuentran con dificultades o problemas a la hora de comprender un texto, y es nuestra labor como profesionales apoyar y ayudar al alumno para superar estas dificultades a través de una intervención específica que tenemos que tener en cuenta las características y las necesidades de cada uno de los niños. Es importante trabajar las técnicas de estudio para comprobar qué sabemos y para proporcionar ciertas enseñanzas, como pueden ser el programar el tiempo de trabajo, organizar los materiales, enseñar a leer con atención y comprendiendo lo que leen, tomar apuntes de manera correcta y resumirlos para que luego la memorización sea más fácil. En el ámbito clínico, para poder realizar un diagnóstico en estas dificultades del aprendizaje, es importante evaluar, además de la ortografía, el proceso de lectoescritura a través de test y pruebas pedagógicas, para saber ante qué nivel de dificultad nosotros debemos trabajar. Se pueden implementar dictados. Es importante trabajar con estrategias que poco a poco vayan mejorando, siempre teniendo en cuenta el tiempo de aprendizaje de cada uno de los niños y poco a poco pueda llegar al ritmo de sus compañeros. Las pruebas pedagógicas se utilizan con frecuencia en la investigación psicopedagógica con el objeto de diagnosticar el estado de los conocimientos, los hábitos y las habilidades de los sujetos en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. En general, ayudan a conocer la efectividad de la enseñanza. Sirven para controlar el proceso enseñanza-aprendizaje, para evaluar el rendimiento de los alumnos en una determinada disciplina, entre otras cosas. Las pruebas pedagógicas específicas ayudan a determinar el grado de dominio de la diversidad de conceptos y procedimientos propios en el ámbito escolar. Las pruebas pedagógicas graduadas para preescolar y ciclo inicial lo forman multitud de ítems graduados para distintos niveles de educación infantil y primer ciclo de primaria. Son similares a los que se encuentran en los alumnos en la práctica educativa real. Después las pruebas psicopedagógicas de evaluación individual incluyen tareas que permiten detectar la competencia del alumno en el conocimiento de los contenidos de la educación infantil y primaria. Una de las dificultades de aprendizaje con las que nos podemos encontrar es la disgrafía. Para reconocer esta dificultad debemos tener en cuenta que un niño puede llegar a presentar una letra difícil de entender, escritura en espejo, espacios incorrectos o irregulares de las letras y palabras, mala presentación, letra irregular tanto en forma como en tamaño, letras mayúsculas y minúsculas incorrectas, mala postura corporal y manera incorrecta de tomar el lápiz a la hora de escribir, escriben de manera lenta y torpe, presentando varios errores, eliminan u omiten letras,
las invierten, las confunden. Por ejemplo, pueden confundir una letra A con una letra E, las inclinan o inclinan el renglón, dando lugar a un texto torcido. También presentan un trazo grueso y apretado fuerte o muy suave, casi sin dejar rastro de lo que se está escribiendo. Para detectar la disgrafía, en primer lugar, debemos descartar la dislexia y la disortografía, ya que los pacientes que padecen este trastorno presentan dificultades para recordar y dominar automáticamente los movimientos motores, los que son necesarios para escribir letras y números o formar palabras. Como decíamos, en primer lugar es necesario descartar la disortografía y la dislexia. La disortografía es un trastorno de la capacidad de escritura que se manifiesta en los niños como una dificultad para poder transcribir las palabras, transcribirlas de forma correcta y seguir normas ortográficas. Mayormente la dificultad es en la ortografía. Presentan dificultad para asociar los sonidos y las grafías. Con respecto a la dislexia, podemos decir que es un trastorno de aprendizaje de la lectoescritura específicamente, cuyo origen puede derivar de una alteración del neurodesarrollo. Mayormente los niños con esta condición presentan dificultades para recitar el alfabeto, para denominar letras, realizar rimas simples, para analizar o clasificar los sonidos. Además, la lectura se caracteriza por las omisiones, las sustituciones, las distorsiones, las inversiones, por lentitud, vacilaciones, problemas en el seguimiento visual y déficit en la comprensión. Esto mismo pasa también con los números. Además, los niños con dislexia sufren de problemas sociales y emocionales, presentan un rendimiento inferior al esperado para su edad y para su curso, debido también a la baja autoestima y a no poder alcanzar la lectoescritura al mismo nivel que sus compañeros. Sin embargo, esto no está relacionado con el coeficiente intelectual del niño, ya que suelen ser niños con un coeficiente intelectual totalmente normal. Para el diagnóstico tendremos que tener presente, tenemos que tener en cuenta que tenemos un niño que no sabe leer, que no aprende a leer, que tiene inteligencia normal y que no posee ningún problema físico. Tenemos que descartar todas las otras patologías posibles. Entonces, a partir de esto, podemos pensar en un diagnóstico de dislexia. Una vez que el niño sea diagnosticado, el primer paso será asesorar al niño y a la familia. Es necesaria la adaptación del programa de estudios en la escuela. Eso es algo muy importante, que el docente esté al tanto, que pueda adaptarle las tareas y pueda usar diferentes herramientas y estrategias para poder enseñar. Todo esto de acuerdo a las necesidades de cada niño, ya que cada uno de los niños va a tener diferentes necesidades y diferentes falencias. Hasta los 9 años, el diagnóstico asegura una recuperación total o casi total. Obviamente ayudado con terapias. Después de los 10 años es más complicada la recuperación, pero con terapias
se puede mejorar, pero bueno, van a ser terapias más largas. Se pueden utilizar diferentes estrategias para ayudar al niño. En principio, proporcionando un ambiente cálido y alentador, destacando siempre sus virtudes, que haga cosas en las que se destaca, apoyándolo con otras actividades como el arte y el deporte, por ejemplo. Que puede identificar, por ejemplo, sus pertenencias, si no puede leer el nombre, poder identificárselas con colores, mismo sus cajones. Después, en el ámbito escolar, es muy favorable el uso de herramientas tecnológicas. Por ejemplo, utilizando un corrector de textos. Y es muy importante la comunicación y el trabajo en conjunto con los padres.